Revista Jurídica Nacional Prescriptia y su consejo editorial en homenaje póstumo al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con motivo de su 15º aniversario luctuoso. Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes en un día tan especial como hoy. El maestro, ¿es el bisabuelo de usted o el bisabuelo del maestro Burgoa Orihuela, quien estuvo en la defensa del castillo de Chapultepec? Pues mire, usted fue el primer Ignacio Burgoa abogado, y él era un joven cadete del heroico colegio militar, y pues las instalaciones en aquel entonces de dicho colegio pues eran nada menos que el castillo de Chapultepec. Siendo él entonces un joven cadete, sobrevino la invasión norteamericana y pues a él le tocó vivirla en el seno del castillo de Chapultepec. Pues de ahí las anécdotas de Juan de la Barrera, Juan Escutia, etcétera, pues que fueron compañeros de él en el colegio militar. Fue hecho prisionero este joven Ignacio Burgoa, y tan es así que en el parque de Chapultepec sigue existiendo un obelisco en donde están inscritos los nombres de los cadetes que fueron hechos prisioneros, y ahí aparece ese Ignacio Burgoa, que después se hizo abogado, que fue incluso notario en su momento profesional. Tengo yo por ahí algunos escritos firmados por él de su puño y letra, desempeñándose como notario público. Y así pasó el tiempo, y de ahí nace mi abuelo, que fue el segundo Ignacio Burgoa, y pues él fue un abogado prominente, digamos, en las postrimerías del gobierno de don Porfirio Díaz. Entonces, pues era un hombre sibarita, según lo describe mi padre, que le gustaba la buena vida, los buenos vinos, que tenía ya su despacho operando en las calles de Donceles, en el centro de la ciudad, y había una gran diferencia de edades entre mi abuelo y mi abuela, más de 25 años de diferencia, y pues de ahí nació mi padre, cuya trayectoria pues ya ustedes conocen. A mediados del siglo pasado nací yo, y después nació mi hijo, que también se llama Ignacio Burgoa y también es abogado. En el caso del maestro Ignacio Burgoa Orihuela, tenemos los registros, o tenemos entendido que se quedó huérfano de su padre desde que tenía 14 años, ¿es cierto? Correcto, sí, licenciado, así es, maestro, así es. ¿Y eso habrá repercutido mucho en la formación del maestro? ¿O? Pues sí, porque él narra o nos narró, dicho entre paréntesis, maestro, pues todas estas vivencias y experiencias pueden consultarlas todos en sus memorias, epítome autobiográfico que edita Porrúa. Y ahí él va narrando, incluso desde su árbol genealógico y desde la primera etapa de su vida, en su infancia. Y entonces, al fallecer su padre, siendo él un adolescente, un joven de 14 años, nunca olvidó cuando su madre, mi abuela doña Eva, lo llama y le deposita sobre sus hombros la siguiente expresión: tú serás el responsable de que el nombre de Ignacio Burgoa continúe. Y pues ahí empezó a desarrollar su carrera sin la presencia de su propio padre, recordándolo simplemente. Sí, voy a confesar que yo perdí ese libro hace como casi 20 años. Recuerdo que leí la hazaña que hizo el maestro con Uruchurtu y con el gobierno de la Ciudad de México. Gómez Velasco. Y me imagino la escena, incluso lo que no escribe dentro de las memorias, de cómo él, siendo juez de distrito en materia administrativa, no nada más concede la suspensión y el amparo, sino incluso personalmente se traslada hasta las oficinas
gubernamentales para liberar los vehículos. Más allá de lo que aparece de esa disputa con el poder, algo que no aparezca en el texto de esa experiencia que le haya platicado o que usted recuerde, maestro. Pues es una gran cantidad, o son una gran cantidad de recuerdos que en esa etapa de su vida profesional como juez de distrito, pues yo era un niño, porque esto ocurrió a principios de la década de los 50. Entonces, pues yo debo decir que con la ignorancia natural de la infancia, pues yo lo visualizaba como un hombre muy poderoso, en el sentido del poder que él desplegaba o desempeñaba desde esa función. Con mucha frecuencia era visitado en la casa por distintas personas que pues iban a tratarle algunos asuntos, y yo pues simplemente presenciaba este suceso. Ese asunto que él narra con mucho detalle, el haber otorgado el amparo a un grupo de permisionarios del Servicio Público de Transporte, o sea, los taxistas, que efectivamente él se apersonó acompañado de su primer secretario del juzgado en las oficinas del general Gómez Velasco, que era el director de Tránsito y Transportes del entonces Distrito Federal, del gobierno del Distrito Federal. Y a pesar de las reticencias que este alto funcionario le opuso para cumplir con la resolución que él mismo dictó, pues tuvo que advertirle personalmente que, de acuerdo a la ley de amparo, a él le asistía el derecho de mandar llamar a la fuerza pública, al ejército, para que a través de él se hiciera cumplir y respetar su resolución. Frente a lo cual, pues ya sin entrar en detalles, el propio general no tuvo más remedio que dar las instrucciones de que liberaran todos esos vehículos que tenían encerrados en el corralón de Tlaxcuaque, al punto tal de que él bajó al corralón y le ordenó al encargado que abriera las puertas, apercibiendo lo que de no hacerlo y permitiendo la salida de los taxistas, pues usaría la fuerza pública para lograrlo. E incluso les dijo a los quejosos que como iban a tardar en darle sus juegos de placas, sus láminas, digamos, mandaran a hacer unas cartulinas que dijeran amparado y que asentaran ahí el número del amparo, lo fijaran en el parabrisas y de esta manera pudieran circular prestando el servicio público. Y que si en algún momento los detenían y los volvían a encarcelar por esa razón, que se le avisara, pues para hacer valer el incumplimiento al ejecutor de amparo. Pero eso llevó a un incumplimiento de Uruchurtu, ¿no es cierto? Pues era el jefe del departamento del Distrito Federal, en ese entonces era don Ernesto P. Uruchurtu, pero el general Gómez Velasco era, digamos, su director de tránsito, el jefe de la oficina de tránsito en aquel entonces. Y fíjense ustedes, yo estuve presente cuando tiempo después de este suceso específico, un domingo aparecieron frente a la casa paterna y en las calles de ayuntamiento, pues un número importante de coches taxis y un grupo de gente que iban precisamente a visitarlo. Entonces, pues él les abrió las puertas de la casa, los recibió y se hizo ahí en su biblioteca una pequeña ceremonia en donde le entregaron un trofeo que representa una mano de bronce de tamaño natural que está sosteniendo una piedra grande, y abajo de esa piedra hay un pequeño automovilito que dice taxi, con su placa, con la leyenda del agradecimiento. Y pues aquí está, yo tengo en mi poder ese trofeo, como tantas otras cosas que le siguen perteneciendo a él en su alma y en su espíritu. E incluso encontré una pequeña fotografía al momento de la entrega del trofeo en donde yo aparezco, un niño como de 6 o 7 años que
que ahí es testigo de lo que estaba ocurriendo. Son muchísimas vivencias, maestro, las que pueden agregarse a esto. Nos gustaría en este momento escuchar alguna de las canciones. Me explican que usted tiene a la mano las canciones de don Ignacio para que podamos escuchar alguna. Pues mire, tengo en una forma muy elemental uno de los CDs, de los varios que él grabó en un reproductor ordinario. Agustín Lara, como es natural, Ahí está. también sufrió desengaños y pesares. Precisamente, en forma general, a esa situación. Los oyentes podrán advertir lo que acabo de afirmar, escuchando su texto. La canción se llama Nadie y su letra es la siguiente. Abriste los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas, y aunque de tus labios se escuchó un te quiero, sé que tú me engañas. No temas que rompa la leyenda frágil de tus amoríos, que al fin tus pesares y tus sinsabores también fueron míos. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras. Nadie puede expresar lo que tú expresas. Nadie puede mirar como tú miras. Y nadie besará como tú besas. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras, ni nadie expresará lo que tú expresas. Pues ahí tienen una de las canciones. ¿Cuál era la preferida o las preferidas de don Ignacio Burgó Orihuela, maestro? Pues mire usted, es muy, muy difícil decirlo, pero sí agrego que conocía prácticamente todas las canciones, o la gran mayoría de las canciones de Agustín Lara. Y esto se debe pues precisamente a que él creció con la larga cadena de producciones de Agustín Lara desde su primera juventud, prácticamente de su adolescencia. Y él narraba muchas veces cómo a la hora del romance, digamos, encendía la radio en la XCW, la voz de la América Latina desde México en aquel entonces, y presenció mediante la radio el estreno de muchas de las canciones de Agustín Lara. Y lo que sucedía es que él vinculaba las canciones y sobre todo pues la letra romántica de las mismas con las distintas etapas de su juventud, con sus compañeros, con sus maestros, con pues la universidad, y pues no dudo en que esta relación o vinculación también se hacía en relación pues a las amigas o pretendientas o novias que pues a lo largo de su vida fue conociendo. Entonces pues es una especie de paralelismo entre la producción de Agustín Lara con el desarrollo de la vida personal e incluso profesional de mi padre. Recuerdo que el maestro repetía a veces unas 4 palabras en latín. Una era virtud, otra era lujuria, la otra era pecado, y había una cuarta que no recuerdo en latín. Pero aparte de, no sé si usted la recuerde cuál era la cuarta. Sí, luxuria, virtus, castitas,
peccatur. Repito. Luxuria virtus. Castitar peccatur. ¿Y cuál es el motivo de esa preferencia por esa frase? Pues mire usted, lo que sucedió es que se integró un grupo de personalidades de aquella época que formaron una especie de club de facto y se reunían con cierta frecuencia. Sí me es difícil recordar quiénes eran los integrantes de este grupo, pero pues estaba, si mi memoria no falla, quien fue ministro de la corte, Genaro Góngora y Pimentel, y algunas otras personalidades. Pues ahora ya me toca a mí poner una canción. Ya logré estipularla, así ahí les va una de mis consentidas. Voy a referirme a una de las más bellas canciones del Fígaro. Se conoce y se canta internacionalmente. Es una de esas canciones que por su calidad artística y por su hermosura nunca pasan de moda. Y me refiero a Azul, que estrenó nuestro músico poeta nada menos que en el mes de diciembre de 1933, junto con esta otra no menos bella canción que se llama Conchanaca. Voy pues a tratar de entonar Azul. Cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color de mar, mi paisaje triste se vistió de azul, por ese azul que tienes tú. Era un día nublado, era un día sin sol, era un no me olvidé, convertido en flor azul, una ojera de mujer, como un listo azul de amanecer. Mi paisaje triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú. Era un día nublado, era un día sin sol, era un no me olvidé, convertido en flor azul, como novela de mujer, como un listón azul de amanecer. ¿El maestro Burgoa tocaba algún instrumento o a sus hijos los orilló a tocar algún instrumento? Pues no, él fue un diletante exclusivamente de la música, pero nunca incursionó en el aprendizaje y en la práctica de algún instrumento musical. Y pues a nosotros, como sus hijos, a mis hermanas y a mí, pues nos dio la oportunidad de descubrir esa vocación. Entonces, pues en mi infancia yo tuve a mi maestro de piano y pues algo
poco Agustín Lara. de oído, pues logré aprender a interpretar el piano. Pero pues lo que él hacía, y debo decirlo con franqueza, no hacía mal, era el canto, y sobre todo esas canciones específicas. Él dedicó prácticamente los últimos años de su vida a su único esparcimiento, muy vivencial, íntimo, profundo para él, que era precisamente el salir a comer a buenos restaurantes. Y pues independientemente de saborear los platillos propios del restaurante, lo que más le gustaba era el vino tinto. Y pues entonces las sobremesas en esas comidas para mí se hacían sumamente placenteras, porque quienes lo acompañábamos a esas reuniones, comida, él pues prácticamente monopolizaba, con la anuencia o aquiescencia de todos nosotros, monopolizaba la palabra. Y entonces nos platicaba infinidad de cuestiones de todo orden, fuera de lo que es el rigor jurídico y la enseñanza del mismo, sino de cuestiones que son de gran interés para todos, como la historia. Debo decir que era un hombre muy culto, amante de la historia, y pues nos narraba en esas sobremesas episodios históricos, sobre todo en relación a la madre patria. Él era un hispanista consumado, él lo sentía en su alma y conocía pues toda la historia de España en sus distintas etapas, los regímenes monárquicos, y su ídolo fundamental era Felipe II. Era, digamos que, su fan número uno. Tan es así que en una ocasión pudimos ir a España, y en el Escorial, con mi madre, mi esposa y yo, los cuatro, pues hicimos un recorrido por el Escorial, y me mostró, o nos mostró a todos, en dónde estaba el Fuero Juzgo y las distintas etapas que en ese gran museo se exhiben. Y apareció por ahí un grupo de turistas con su guía español, que hablaban español, y nos acercamos a ver qué es lo que les estaba diciendo el guía a los turistas, y llegó a decir algo que le pareció pues realmente aberrante, y pues se tomó la libertad de interrumpir al guía de don Felipe II, su venerado y admirado rey de España. Y hablando de vinos, y por tanto gusto por España, ¿prefería Rioja o prefería Duero? Pues ahora sí que no lo sé, maestro, no lo sé, porque pues variaba en relación a las épocas. Pedía vinos de diferente nacionalidad, le gustaba mucho el vino español. Fuimos en otro viaje a Europa, y estando en París, me acuerdo una brevísima anécdota. Mi madre, él y yo era un joven apenas, unos 18, 20 años, fuimos a un magnífico restaurante a cenar, pidió una espléndida botella de vino, mandó llamar al sommelier y le pidió que nos sirviera el mejor vino que tuviera. Y así lo hizo, y efectivamente entre los tres saboreamos esa botella de vino, y ya que estaba por acabarse dicha botella, se le hizo muy fácil a mi padre tomarla en su mano y servirla hasta dejarla totalmente vacía. Y lo vio el sommelier y se acercó a la mesa con cierta rabia, un tanto iracundo, y le dijo: lo que está usted haciendo es un sacrilegio, el vaciar la botella en esa forma, porque nos explicó, los taninos del corcho al paso de los años se van asentando en la botella. Por eso a las botellas de buen vino hay que tratarlas como niños pequeños, sin agitarlas, sino guardar una especie de protocolo, de ceremonial, pues para servir ese licor. Así es.
¿Me permite poner otra canción del maestro? Claro que sí. Muy bien. Agustín Lara, maestro, también sufrió las desavenencias, las ingratitudes del amor. En esta canción que se llama Ven acá, parece ser que el músico poeta le hace un ruego ferviente a la mujer que lo abandonó. Y por eso el título de tal canción dice, ven acá. Si volviera a encontrarte, no sé qué te diría. Tal vez en un instante todo se olvidaría. Si volviera a encontrarte, no sé qué te diría. ¿Y qué te diría? Ven acá, que de rodillas lo estoy pidiendo. Ven, ven acá, otra vez. Quiero en tus ojos, en esos ojos, poderme ver. Ven acá, a devolverme todos los besos que yo te di. Tu recuerdo me hace llorar cuando pienso que te perdí. Pero ven acá, que aunque tú fueras de todo el mundo, yo soy de ti. Ven acá, a devolverme todos los besos que yo te di. Tu recuerdo me hace llorar cuando pienso que te perdí. Pero ven acá, que aunque tú fueras de todo el mundo, yo soy de ti. He escuchado la misma situación de gente que pues está interesada en tener estas grabaciones, que son alrededor de 4 o 5 discos compactos, no son más. Se editaron en número muy escaso y yo logré rescatar esos volúmenes y los tengo en mi poder, pero la distribución a partir de las matrices, de las grabaciones y todo esto lo ignoro. No sé si se trata de aplicación de la ley de derechos de autor o alguna situación similar, pero sí es una faceta de Burgoa que no todo mundo conoce y para él siempre fue muy, muy importante. No sé si es mucho atrevimiento, pero hábleme de aquellas cuestiones que, digamos, los pecados o los demonios del maestro Burgoa Orihuela. ¿Cuáles creen que eran sus pecados o sus demonios? Bueno, pues es una pregunta difícil y en relación a la cual debo decir con esa franqueza, con esa transparencia y claridad, maestro, que los ignoro. Por supuesto que fue admirador, prácticamente esclavo de la mujer. Siempre la exaltaba en términos laudatorios, poniéndola prácticamente en un simbólico altar. Y pues de ese amor expreso a la mujer
si hubo en su vida protagonistas con las cuales haya tenido alguna relación o algún acercamiento específico, una de sus virtudes, como se dice vulgarmente, maestro, le añadimos una mancha más al tigre, fue muy discreto. En ese sentido, nadie nunca supo y queda en la incógnita si es que en su vida íntima, en su vida personal, él llegó a generar y a mantener pues alguna relación con alguna mujer que no haya sido como lo fue su amada esposa, mi querida madre. Perdón por el atrevimiento que haya hecho esa pregunta, pero siempre también a quienes idolatramos queremos conocer a veces cuáles fueron sus momentos oscuros, sus momentos de declive o de quiebre. ¿Y cuál cree usted que haya sido de los momentos más tristes del maestro? Pues una vivencia pues que sí realmente impactó mucho su vida, pues fue la pérdida de su madre, mi abuela, porque entre ambos, madre e hijo, a lo largo de la vida hubo un acercamiento especial. Se amaban, se respetaban recíprocamente. Él adoró a su madre, siempre fue su guía, fue su luz, y cuando pues esa relación materno-filial se vio truncada por la muerte, pues sí debo decir que eso lo impactó muchísimo. Pues fuera de eso, como un hombre normal, pues estuvo sujeto a situaciones particulares, incluso generadas por nosotros los hijos, con alguna enfermedad o alguna situación anormal, y dado su espíritu paternal, pues se preocupaba y se ocupaba profundamente del cuidado y del bienestar de todos nosotros. Pero fue una vida llana, lisa, transparente, siempre circuló en una línea recta, decirlo de alguna manera, y pocas cosas seguramente permanecen y ahí estarán en el olvido, per omnia secula seculorum. Para concluir, maestro, ahora quiero preguntar por usted. Como hijo, como discípulo, como fiel o infiel a los postulados del maestro, ¿cómo se describe? Pues también es pregunta difícil de contestar, pero en el caso personal, quizá el golpe más duro que yo he tenido a lo largo de mi vida fue precisamente el fallecimiento de mi padre. Yo lo presentí, lo vi venir, pues debido al transcurso de los años, el ir observando cómo aquel hombre fuerte, corpulento, extremadamente activo, nunca reposando ni descansando, pues fue asumiendo la apariencia natural del hombre mayor hasta llegar a convertirse en anciano. Y su despedida de este mundo y de esta vida fue, puedo decirlo así, envidiable. Quiero decir con ello que nunca padeció una enfermedad que lo recluyera en un hospital o que lo sometiera a los tratamientos rigurosos de los médicos, o que hubiera tenido o padecido agonía. Él recibió la bendición de despedirse un domingo, el 6 de noviembre, cuando se levantó y se disponía a prepararse, a bañarse, y le preguntó a su esposa, a la doctora Yoya Molas, madrastra mía que yo quise muchísimo, le preguntó que a dónde quería ir a comer ese domingo, que se preparara, y se metió a bañar. Y en ese ínter, en la preparación de su arreglo personal, como que un rayo lo fulminó y su corazón se detuvo. Entonces, para mí esa ha sido la mayor pérdida, y que aún después de 15 años, un poco más,
lo sigo extrañando, sigo pensando permanentemente en él. Muchas veces me hago la reflexión cómo viviría y cómo reaccionaría y cómo actuaría si, siendo como fue, le hubiera tocado presenciar como testigo vivencial lo que le está aconteciendo a este México de 2020. De qué manera él se lanzaría en defensa de su amada Constitución, de qué manera produciría los señalamientos siempre, indefectiblemente sustentados en la Constitución, en la ley, con los argumentos lógicos y jurídicos que lo caracterizaron. Entonces me imagino que desde el Epeiron, en donde su alma se encuentra, pues seguramente debe estar triste, molesto, enojado y criticando con la razón, la ley y la justicia estos sucesos que nos toca vivir a usted, a mí y a tantos millones de mexicanos, maestro. La voz, la presencia, la energía del jurismo nacional mexicano, de los abogados de México, por largo tiempo ha permanecido silente, inactivo. La gente, nuestros connacionales, pocos saben del pensamiento y de la actuación del abogado mexicano, tanto en lo individual como grupalmente considerado. No tiene voz en el México de hoy el jurismo nacional. En su momento Burgoa llegó a ser pues lo que se dio en llamar la conciencia jurídica nacional, pero no por sí y ante sí, de motu propio, sino aglutinando a infinidad de abogados que se convirtieron en seguidores de él a través de las facultades y escuelas de derecho, barras y asociaciones de abogados. Él asumió sin proponérselo un carácter de liderazgo y llevaba la voz jurídica, 100% jurídica, de la vida cotidiana de nuestro país. Por eso coincido con usted y me parece muy lamentable que eso suceda. En todos estos momentos, periodos de crisis por los que México atraviesa, pues muy poco se escucha de la voz de los grandes maestros, pues que todavía quedan por ahí. Se cuentan ya desgraciadamente con los dedos de las manos. Los grandes maestros que impartían sus cátedras en la Facultad de Derecho, pues desgraciadamente se han ido retirando en cumplimiento de la ley de la vida, pero pues no ha quedado nadie que asuma ese liderazgo y que podamos ver reflejadas en sus palabras y en sus pensamientos lo que es la Constitución, la ley, la justicia, el derecho, el deber ser, esa realidad que tanto postuló de la juridicidad prevista sobre todo en el 16 de la Constitución de nuestro país. Pero pues esperemos que ese liderazgo surja y se haga notar y la gente de nuestro pueblo logre escuchar y logre entender. Usted sabe muy bien, maestro, que México, a través de su historia y de la historia jurídica de México, ha producido a grandes juristas que han sido o fueron en su momento luz para otros países, incluso considerados de lo que hoy se llama primer mundo. Y esa pléyade de juristas mexicanos pues heredaron al derecho universal infinidad de cuestiones, de figuras, de elementos positivos que no han perdido vigencia y que se siguen escuchando pues, en todos los confines del mundo. Es uno de los timbres de orgullo que como abogado mexicano conservo. México, productor de instituciones y de juristas de altísima calidad y prestigio internacional. Muchas gracias, maestro, por todas sus palabras, porque nos permitió otra vez escucharle. Es un honor haber charlado, dialogado a través de este medio con usted. Le expreso mi reconocimiento, mi admiración y sobre todo mi respeto. Y por supuesto que el mío es mayor hacia usted. Le mando un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego. Si tienes
cuando pesar, Penar. piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca, Que viva la mujer. que siendo tan niña me enseñó a besar. Voy a buscar a mi ex. Piensa en mí cuando beses, cuando llores, Lloré también. piensa en mí. Cuando quieras darme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras darme la vida, no la quiero para nada me sirve.